estamos conmemorando a nivel internacional el Día de las Telecomunicaciones, y la idea en nombre de Intel es poder transmitir un poco lo que estamos captando, es el progreso que se ha venido dando y hacia dónde se puede seguir progresando en materia de dispositivos. Hasta ahora, durante toda la mañana hemos podido ver de una manera muy bien ilustrada lo que está sucediendo hacia el interior de las redes, lo que está sucediendo en la ciudad y la tecnología, cómo la tecnología se está embebiendo en las ciudades. Y sin embargo, como todos somos usuarios, sabemos que en la punta de la red está el dispositivo usuario, está el terminal, está el PC, está la tableta, está el smartphone, y esos mismos aparatos han venido evolucionando, y su evolución está estrechamente ligada con todo lo que hemos visto, con la explosión del Internet de las cosas, con la masificación y con la introducción de la tecnología en la vida de las personas en las ciudades. Los dispositivos también están cambiando. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es el primer cambio más notable, todavía sin entrar en las características del dispositivo? El cambio más notable es que estamos ya no en la era de la computación, sino de la creciente computación. La computación, cuando nace en los años 70-80, de manera personal, pensada en el usuario, nace en un dispositivo que es el computador, y se genera una primera explosión en los últimos años a través de los teléfonos y luego los smartphones. Aparecen las tabletas, pero ya hoy estamos viviendo, y se ilustró muy bien en la presentación de Internet de las Cosas, la aparición de otros dispositivos que no existían. Los sensores, la tecnología vestible, o que se llaman wearables, los anteojos. Ahora, hace 3 años solo existía una marca o un anteojo del cual todos hablaban. Ahora hay cantidad de marcas y fabricantes. Sensores, hace menos de 3 años había solo un sensor en el mercado, hoy puede haber más de una decena de ellos. Entonces, el individuo se está empezando a rodear de dispositivos. Y alguien diría, ¿era obvio que esto sucediera? No era obvio. De hecho, yo recuerdo muy bien, hace menos de 10 años, cuando se hablaba de la convergencia, y llegó la ola de la convergencia, y todo el mundo decía, todo va a terminar en un dispositivo. Lo que vamos a tener es un aparatito que hace todo por nosotros. Cada día tengo menos claro este aparatito. Lo tengo menos claro porque la inteligencia y la computación se está dividiendo y separando en múltiples dispositivos, y eso nos está llevando a que, como mencionaron ahora, el número de dispositivos superó el número de personas en la Tierra ya hace un buen rato, ya lo duplicó, y se va a volver a multiplicar por 2 al menos en los próximos 5 años, lo que implica que alrededor nuestro vamos a tener en promedio los seres humanos 7 dispositivos con los cuales interactuamos, y todo esto es posible, ya no es una interacción encendido, apagado, más volumen, menos volumen, es una interacción más parecida a la interacción que el ser humano ha tenido con el computador, de querer manipular otros objetos con base en eso, de programarlo. Ahorita que ilustraba muy bien el caso de la virtualización, muchas interfaces se vuelven de encendido apagado, pero las interfaces que están cerca del usuario y las interfaces que controlan las redes más lejos, pues tienen unas inteligencias cada vez mayores, porque se requieren esas inteligencias, como en los últimos ejemplos que se estaban dando ahora. Entonces, el futuro de los dispositivos, ¿cuál es? Más y más de ellos que computan o que son inteligentes. Ese es un primer mensaje que queríamos traer aquí. Siguiente, por favor. Y un poco para entender eso en qué nos va a afectar, hay que entender de dónde viene. ¿Por qué estas transformaciones suceden ahora, no sucedieron antes, o por qué estamos tan convencidos que van a seguir sucediendo?
Pues bueno, eso ha sido estudiado ampliamente. Yo solo estoy citando aquí un par de casos y ese ha llamado este cambio en el ecosistema la tercera plataforma. Hay libros muy interesantes, hay un libro que se llama La Era del Contexto, que relata muy bien cómo ahora estamos interactuando con una cantidad de dispositivos al tiempo que nos están informando, y eso se debe a varios factores, nunca es la explicación de un único factor. Son factores además que es fácil, es muy intuitivo pensar el por qué ahora sí y antes no. El primero es la masificación de la movilidad, o sea, las cosas ahora son móviles, las redes inalámbricas han pasado a dominar con el advenimiento de LTE, las redes fijas cobran un papel un poco más atrás, más lejos del usuario, las redes móviles, ya lo móvil y lo inalámbrico están casi tocando al usuario en todos los puntos, y eso a nivel de dispositivo tiene muchos cambios. La interacción social y todo el movimiento de redes sociales y de grandes empresas de internet generó también la explosión de dispositivos. Si los dispositivos no se conectaran entre sí, la valoración que tenemos de cada aparato es menor, porque me va a servir para interactuar con él y nadie más. Cuando el aparato me sirve para interactuar con otros aparatos y con aparatos que manipulan otras personas, eso cobra un mayor valor y le da un mayor sentido económico. Eso es posible gracias a Internet. Muchas de las interacciones, no todas las comunicaciones van a Internet, pero muchas sí van allá. Definitivamente sin masificación del Internet, difícil pensar en masificación de dispositivos, difícil pensar en Smart Cities, difícil pensar en Internet de las cosas. Y al final del día estamos pasando, y ahorita lo mencionaban, más de una era de telecomunicaciones a una era de telecomunicaciones y de información. No, casi que este letrero probablemente toque cambiarlo muy pronto, porque las telecomunicaciones están atrás de los seres humanos, ya no valoramos tanto comunicarnos como comunicarnos y a la vez informarnos, ¿no? ¿Cuántas interacciones ya tenemos al día con el smartphone que son puramente comunicarse y cuántas es informarse? ¿Cuántas es navegar en un sitio web? ¿Cuántas es enviar un mail? Incluso cuando estamos metidos en un grupo de chat, muchas veces nos estamos informando, no comunicando. Alguien publica algo y adoptamos esa información y la compartimos. Entonces, el mundo está migrando mucho más hacia suplir necesidades de información y seguir supliendo las necesidades de comunicación, que como lo mencionaban ahora se han sofisticado a tal punto de hablar de voz de alta definición como una realidad. Y el tema de la información es que, a diferencia de la comunicación, donde los dos individuos lo que están intercambiando nace de ellos, cuando se intercambia información y si ésta tiene algún valor, generalmente requiere un procesamiento de datos. Y solo esa gran transformación que se ha dado en la computación, que permite analizar grandes volúmenes de datos, que requiere un gran procesamiento, es lo que hace muchos de esos dispositivos valiosos. Un sensor que permite prender o apagar un semáforo es valioso porque puede enviar esa información, porque puede ser manipulado remotamente, porque puede llevar una estadística y sabe cuándo apagarlo y cuándo encenderlo. Si no tuviera esa información y esas capacidades de conectarse y que otro dispositivo procese información y le mande órdenes, pues siempre tendría que haber un ser humano por ahí manipulándolo, usando su criterio. Entonces la analítica, cuando hablamos de datos no estructurados, que hablamos de Big Data, todo eso es lo que también hace que sea muy fácil prever esa explosión de dispositivos. Porque si solo fueran dispositivos inteligentes en sí mismos, pero que no aportan un mayor valor, pues ahí sí uno podría pensar que alguno puede reemplazar al otro, pero cada uno está cumpliendo una función diferente, basada en los datos que puedan capturar y en los datos que puedan recibir. Todo el tema de transporte está atado
a que la estadística, lo que se mide de lo que sucede en la calle, pueda usarse para que las máquinas operen inteligentemente. Sin esos datos no operan, son máquinas que capturan y toman información, prenden y apagan cosas, pero no más, no van a poder tomar decisiones si no tienen datos para tomarlas. Entonces, como las quieran llamar los diversos actores, definitivamente la movilidad, lo social, el internet, la masificación de la analítica y la inteligencia de los datos es lo que lleva a pensar en la explosión de dispositivos que se está dando. Siguiente, por favor. Yo me voy a centrar en algunos de esos aspectos y creo que no nos pudimos poner de acuerdo mejor. Yo creo que ahorita se ha explicado muy bien esa inteligencia que han cobrado las redes por parte de Alcatel-Lucent, esa parte ya nos ha quedado clara. Y me voy a centrar más en ¿y qué es lo que le ha empezado a pasar el dispositivo? Y cuando uno habla de movilidad, uno lo primero que se le viene a la cabeza es esa red inalámbrica. Sí, es que ya la red móvil existe y eso es lo que me permite moverme. No, me permite moverme también que no tengo que cargar algo de 5 kilos, tengo que cargar algo de unos pocos gramos. Y eso en buena parte solo es posible porque todos los componentes de un dispositivo, un teléfono inteligente, se han venido haciendo más pequeños, se han venido miniaturizando sin comprometer, incluso ampliando las capacidades de procesamiento. Porque a veces hacer algo más pequeño es fácil, pero ya no puede hacer lo mismo. Ya no va a ser tan inteligente como lo es un gran servidor, qué sé yo, un procesador, un computador de alto desempeño. Y eso ha sido posible gracias a que se ha venido cumpliendo una predicción que realizó uno de los fundadores de Intel, muchos conocen lo que se llama la ley de Moore, que finalmente, al final del día, lo que implica es que el crecimiento del número de transistores en un microprocesador es exponencial y eso hace que se reduzca el costo, se reduzca el área que requiere un circuito y por tanto eso genera una presión fuerte en los dispositivos a bajar. A nadie le pasa que el dispositivo que compró hoy lo consiguió luego más caro, nunca es así, luego lo va consiguiendo de menor costo y que en la misma área se pueden incorporar más funciones. Entonces eso hace que antes el único inteligente podía ser un computador del tamaño de este atril, luego puede ser un computador del tamaño de un celular y hoy incluso podemos hablar, tengo, aunque nadie lo crea, tengo en mi bolsillo un computador, no un smartphone sino un computador, computadores del tamaño de una memoria USB un poquito grande. Y dice, ¿esto qué? Eso es una memoria USB, no, esto es un computador, tiene un puerto USB, tiene un micro SD, tiene conectividad Wi-Fi, puede tener la 3G, tiene conexión a video, se puede conectar a ese video bin, va a aparecer Windows y lo voy a poder manipular. Entonces, en esa carrera incesable de innovación en la computación es la que ha permitido que podemos hablar también de Internet de las cosas. Porque alguien podría tener una idea muy innovadora de volver inteligentes las lámparas del salón, pero si no hay un dispositivo lo suficientemente inteligente con capacidad de cómputo y suficientemente pequeño, eso no se podría hacer. Si es muy pesado la lámpara se cae, si es muy pequeño pero solo puede encenderla y apagarla y no puede captar el número de personas que hay aquí, la temperatura, pues va a ser inteligente pero no tan inteligente. Entonces el cómputo sigue yendo hacia una muy importante miniaturización. Este año se empezaron a lanzar, por ejemplo, computadores que ya no tienen disipador, porque a la vez que se va ahorrando espacio, se va ganando también eficiencia energética y nos vamos ahorrando piezas que antes se necesitaban y ya se van prescindiendo de ellas. Y esos son cambios trascendentales que están sucediendo al lado de todos los cambios que se han mostrado a nivel de la red, a nivel de la interoperabilidad, que se han ilustrado muy bien hasta ahora, a nivel de lo que está sucediendo dentro del aparato también
se están dando cambios. Siguiente, por favor. Y esas son innovaciones que ya están sucediendo. Hay otras que están sucediendo pero todavía no se masifican. Y en eso se la pasa el mundo de la tecnología, ¿no? Muchas cosas. Hace poco yo estaba viendo una presentación donde hablaban de realidad aumentada y estaban mostrando una foto del año 60. Muchas de las cosas, mucho de lo que llaman lo imposible ya es posible, lo que pasa es que no es económicamente viable. Otros dicen hay otro nivel de imposibilidad que es imposible pero teóricamente es viable, y hay cosas que sí definitivamente son imposibles y por ahora no nos estresemos con ellas. Pero esas cosas que ya están sucediendo y que de nuevo le apuntan a la movilidad, que es esencial para que se dé toda esta proliferación de dispositivos, es la desaparición de los cables o el llevar el tema de lo inalámbrico más allá de la mera conexión a la red. Volvemos al tema, cuando uno le dice movilidad, uno de una dice, es móvil porque me lo puedo llevar. Depende, en unas 4 horas no va a ser móvil porque me tocaría estar conectado con un cable aquí. No, ya no es tan móvil porque es que se me está descargando. Entonces, en eso se está trabajando mucho. Ya hay tecnologías disponibles de carga inalámbrica, en las cuales la idea es un poco seguir facilitando la movilidad. Una de las aplicaciones que se suele citar con carga inalámbrica más promisorias es el que, por ejemplo, nuestras mesitas, tablitas en las que vamos en el avión carguen los dispositivos. ¿Por qué eso hoy no es posible? Porque es muy difícil que en un avión en todos los puestos haya un plug, de pronto en clase ejecutiva, pero esa no es la que más nos interesa por ahora. Nos interesa es hablar de masificar. La carga inalámbrica puede permitir eso. La carga inalámbrica puede permitir que cuando lleguemos a un auditorio, simplemente ponemos el celular al lado y él se va a empezar a cargar. Entonces, eso permite mayor movilidad y permite empezar a pensar en más cosas que pueden ser inalámbricas, que hoy no lo pueden ser, no porque no hayan redes, no porque no haya internet, no porque no haya inteligencia, sino porque eso entorpece un poco la interacción del ser humano. Otro punto importante, pues han hablado ya de la tecnología vestible. La tecnología cada vez toma, la forma ya no importa. En la lámina anterior estamos viendo el procesador más pequeño del mundo, se llama un Curie, es del tamaño de un botón, y si un procesador, un computador es del tamaño de un botón, pues quiere decir que yo ya puedo volver inteligente un botón. ¿Para qué quiero un botón inteligente? No sé, todavía no nos interesa. De pronto la idea surge aquí y se adopta aquí y se monta un buen caso de negocio aquí. Lo importante es lo que se está habilitando tecnológicamente. Otro tema del que se ha hablado mucho es el vehículo inteligente. O sea, si estamos hablando de Internet de las cosas, ¿qué cosa es lo que más tienen los seres humanos? Lo que más tenemos los seres humanos son vehículos, televisores, teléfonos, computadores, tabletas, y los vehículos inteligentes se ven como algo muy promisorio en temas de seguridad cuando lo logren, en temas de ordenamiento, en temas ambientales. Es muy probable que muchas funciones de un carro se hagan mejor automatizadas. Ya hoy hay cierta realidad en algo de eso, ya algunos habrán podido escuchar o incluso vivir el tema de los vehículos que tienen la inteligencia para parquearse a sí mismos, pero a lo que más se está apuntando es a la inteligencia de poder manejarse a sí mismos. Y ahí es clave uno de los conceptos que se mencionaba en la presentación anterior, y es el concepto de redes de nueva generación, 5G, si podemos hablar, porque en ese tipo de dispositivos la inteligencia ya está en el carro y requiere mucha inteligencia. Las instrucciones que tiene que procesar un vehículo para saber a qué distancia estar, qué velocidad tener, cuándo frenar, cuándo acelerar, es mucho mayor que la inteligencia que requiere un smartphone, y ahí la capacidad de procesamiento es clave, pero además necesita una comunicación permanente y sin retrasos con una red. Entonces el concepto de latencia cobra
mucha importancia. Cuando a mí me preguntan, oiga, ¿y 5G para qué? Otra vez los móviles queriendo vender más cosas. No, hay funciones que hoy no se pueden hacer porque no se tienen las latencias que se requieren y esa es una de ellas. Yo puedo tener un smartphone que tiene unas latencias bajas para navegar, para mandar un mensaje, pero yo no puedo darme el lujo de que un vehículo que se hace llamar inteligente pueda pasar 2 segundos sin recibir información porque a los 2 segundos se estrelló, no frenó. Entonces, son cosas que están sucediendo y que lógicamente los dispositivos, como hablábamos ahora, son la punta en donde terminan las redes, en donde llega y toma el usuario control de la tecnología y hasta allá estamos afectados por las redes y por las telecomunicaciones. Luego, muchas de estas tecnologías, aunque desde el punto de vista del cómputo ya son reales, hay que darle una espera también desde el punto de vista de nuevas tecnologías en materia de conectividad. Otra tecnología que ya está ahí, donde el tema de estándares es muy importante, muchos ya crecimos en mitad del Wi-Fi y uno oye que alguien dice Wi-Fi y uno ni siquiera se pregunta, ¿y eso qué significa? Dice, oiga, ¿hay Wi-Fi? Sí, aquí hay Wi-Fi, bueno, gracias. Entonces, no, ¿qué es eso de Wi-Fi? Bueno, Wi-Fi pues es sencillamente un protocolo de transmisión de datos que nos ha permitido conectarnos inalámbricamente de múltiples maneras. Ha sido un complemento importante de las redes móviles y hay un estándar que ya existe que se llama el estándar WiDi, Wireless Display, que permite precisamente conectar dispositivos para transmisión de video inalámbrica. Es una tecnología muy promisoria en el sentido en que yo puedo tener un dispositivo acá que no precisa conexión alámbrica y estar proyectando aquí. Ya algunos seguro algunos aquí ya habrán visto o demostraciones o incluso algún presentador bien de avanzada utilizando esta tecnología. Eso permite también eliminar interfaces, sobre todo orientadas al video, porque además nos hemos vuelto seres humanos muy del video. Uno se da cuenta que nos dejó de importar, nos importa ahora más el video que las letras cuando mira esto. ¿Y qué se hicieron las letras? Esto es pura pantalla, nos importa más el video. Y si hoy abriéramos el cajón de la mesa de noche y sacáramos un celular viejo, diríamos, ¿y yo cómo hacía para mirar en esa pantalla tan chiquita? Entonces, el ser humano le ha dado mucha importancia al video y eso se ha traducido en los dispositivos. Para los dispositivos es muy importante el video y hoy hay una falla en materia de movilidad ahí y es que generalmente el video, llegamos al video es con cables, no llegamos de otra forma. Entonces, esas son tecnologías que van a moldear el futuro de los dispositivos también. Siguiente. La conectividad es una realidad, es un reto en regiones como la nuestra, pero afortunadamente la red móvil ha solucionado y está solucionando un problema que parecía muy retador. La conectividad es en lo que más han mejorado nuestros países de la región. Si uno mira el último reporte del World Economic Forum en todos los indicadores de conectividad, la tendencia es así. Cuando el que no estamos así es cuando nos ponen esos indicadores de uso de la tecnología. En el gobierno, en el negocio, ahí sí estamos así planitos. No estamos empeorando porque las oficinas del gobierno no están devolviendo los computadores, las empresas no están recontratando gente para montar para botar máquinas, pero no estamos progresando ahí y ese es un reto que nos trae el tener tener tecnología pero saberla usar. Entonces, Latinoamérica sabe que ya va a llegar a una era donde haya más smartphones que feature phones o teléfonos sin computación, sabe que las redes van a cubrir a gran parte de la población, siempre tendremos retos de regiones remotas, pero sabemos que eso es algo que se está dando y que de pronto precisamente al observar todo lo que sucede con la tecnología, la pregunta que hacían ahora, ¿y por qué si existe no sucede?
de pronto a nivel de gobierno es porque precisamente hemos estado muy enfocados en la conectividad y hay que empezar a hacer un balance. En el mundo de la innovación y mundo tecnológico es difícil no estarse moviendo de áreas y de situaciones que se van demandando en su momento. Sigamos. Internet pues seguramente está en el centro de todo. Como mencionábamos ahora, difícil pensar en dispositivos de Internet de las cosas, su mismo nombre lo dice, que no se conecte a Internet. Cuando hablamos de Internet de las cosas es porque tiene que haber conexión a Internet. Internet es el repositorio de datos más grande que existe y muchas de las funciones inteligentes que, como yo mencionaba, ahora están presentes en los dispositivos, solo se hacen posibles si el dato en algún momento va a la nube, bien sea para ser almacenado, bien sea para ser procesado, bien sea para ser procesado, cambiado y enviado de vuelta. Entonces, bien sea para ser compartido o enviado como una comunicación a un sitio remoto. Entonces, la masificación del Internet pues genera una creciente demanda de información que, como mencionamos, la información es más demandante de procesamiento que la mera, es la que requiere unas operaciones más complejas. Y el Internet, aquí tengo una lámina que muchas cuestiones no se pueden ver, pero es una lámina muy clásica de Intel que cuenta qué sucede en Internet en un minuto. Y simplemente me detendría en la esquina inferior derecha donde se habla que uno tardaría más o menos 5 años en leer lo que aparece en Internet en un minuto. Entonces, la información ya nos desbordó, los dispositivos ya nos desbordaron, son más que la gente y van a ser 5 o 7 veces más que el número de personas, y por ende la tecnología se vuelve un reto. Antes el mayor reto que podía tener un ser humano desde el punto de vista productivo, sacando al lado el tema del ocio, era manejar un computador. Ahora tenemos que tener la capacidad de interactuar de manera productiva con un número más grande de dispositivos, porque el Internet de las cosas no significa que ahora todo se vuelve lúdico. Entonces las gafas que me cambian el color y el computador que no sé qué hace, que me proyecta una ropa encima, no todo tiene que ser lúdico, y como hemos visto, las mayores oportunidades no están necesariamente en lo lúdico, sino en la transformación de las industrias a partir del uso de los dispositivos. ¿Sigamos? Siguiente, por favor. Y esto está empezando a tener unas consecuencias en los hábitos de los usuarios, y uno dice, ¿por qué me interesa esto? Porque esto al final del día no es lineal, esta transformación, y en la medida en que el usuario cambia, los dispositivos van a cambiar y viceversa. Y el primer cambio que uno ve notable es que nos volvimos multidispositivo. Y alguien diría, eso era obvio. No era obvio. Hay un señor muy famoso que hace unos cuantos años dijo, el computador está muerto. ¿Por qué? Porque apareció la tableta. ¿Qué pasó a los 5 años? Nos dimos cuenta que lo que están haciendo los individuos es acumular dispositivos. Utiliza el computador para una función, la tableta para otra, el smartphone para otra, y esa acumulación de dispositivos ya se ha vuelto muy evidente en países desarrollados. El año pasado, el 30% de los consumidores estadounidenses adicionaron un dispositivo más al que ya tenían. Entonces, quien solo usaba uno, empezó a usar 2, quien ya usaba 5, usa 6. Entonces, es una tendencia creciente. Con las encuestas del INEI no se observa directamente porque las preguntas no son concurrentes, pero si uno junta los porcentajes de poblaciones que tienen uno u otro dispositivo, uno ya encuentra que más o menos el peruano promedio tiene entre 3 y 4 dispositivos. Entonces, el tema además no es solo del mundo desarrollado, sino de nuestros países. Y la pregunta es ¿por qué? La pregunta es porque esa facilidad de tener más dispositivos generó más apetito por la tecnología. Entonces ya la persona sabe que es más cómodo leer en una tablet que en un computador, entonces lo combina o compra un dispositivo que hace las dos funciones. Para comunicarse
es más común como un smartphone y lo combina. Para disfrutar las fotografías de las últimas vacaciones es más agradable una gran pantalla, entonces puede utilizar este dispositivo de cómputo o incluso ahí sí una memoria USB y ver sus fotografías en ese televisor que alguna capacidad inteligente va a tener. Entonces, ese hábito del consumidor de tratar de buscar que un dispositivo le resuelva todos sus problemas se devolvió, y ahorita lo que estamos haciendo es escogiendo paquetes de dispositivos. Eso también hace que las elecciones sean más complejas y que como ciudadanos tenemos que estar más informados de todo, de todo lo que sucede con un dispositivo y de todo lo que sucede con la tecnología. Siguiente. Esto es otra consecuencia que creo que ya ha sido evidente de las exposiciones anteriores, y es que al darse esta proliferación de dispositivos conectados y que demandan un procesamiento de información, pues la industria que está detrás de eso ha crecido notablemente. Y alguien me dice, ¿y qué es la industria que está detrás de eso? Pues toda la industria de networking, data center, virtualización, nube, porque sin eso no habría soporte para que esos dispositivos cumplan las funciones que tienen que cumplir. Y con base en cifras de IDC, pues ese tamaño de esa industria en términos de ingresos ya es la mitad del tamaño de la industria que está adelante, que es la de los dispositivos. Entonces, casi que por cada peso que se gasta en un dispositivo, ya hay 50 centavos comprometidos hacia atrás en ese sentido. Intel es una compañía que de alguna manera por eso se dedica tanto a promover el ecosistema digital, porque esa demanda que se genera por dispositivo final genera una demanda hacia atrás de la red, hacia el data center. En promedio, lo que Intel ha estimado es que por cada 100 dispositivos debe haber un servidor para que pueda manejarlos, bien sea para que maneje sus comunicaciones, para que interactúen entre ellos, para que almacene los datos o para todas las anteriores. Entonces, no solo estamos creciendo, nos están apareciendo más aparaticos alrededor de la población, sino que cada vez hay más garajes, habitaciones, salones, con una cantidad de aparatos, eso sí de un tamaño un poco mayor, que se llaman servidores, que ha venido creciendo. Muchos habrán visto en revistas de tecnología las impresionantes fotos de un data center, de un Google, de un Amazon, de Bitcoin, porque toda esta capacidad de cómputo requiere detrás una capacidad de cómputo mayor, que ahorita, especialmente en la presentación anterior, se ilustró bastante bien el caso de las telecomunicaciones y del Smart Cities. Siguiente. La gran pregunta es, ¿esto genera una transformación económica per se? No. No. Si simplemente esto es un tema de mercadeo y un tema de tecnologías que están en una vitrina, pero la población no puede aprovecharlas, las industrias locales o establecidas en un país no pueden aprovecharlas, pues sencillamente cuando se daña un semáforo, como se muestra en esa foto de mi ciudad natal, que es Cali, en Colombia, pues lo que sale es un muchacho ahí a ordenar el tráfico, pare, siga, pare, siga. Un aprovechamiento adecuado de la tecnología hace que, pues sencillamente, si se va la luz o si hay un problema con un semáforo, hay otro de soporte que lo puede manejar remotamente, o hay un backup de seguridad, o incluso los mismos vehículos pueden ordenarse, si todos fueran inteligentes, va a seguir este, luego va a seguir este, o sigue esta fila de vehículos, luego la siguiente, etcétera. Entonces, lo más importante y lo más retador en este momento que están teniendo las carteras de tecnología, las carteras de telecomunicaciones, es ya no perder la carrera por la conectividad, porque esa, mal que bien, se puede ganar, ya se ha demostrado, la tecnología ayuda a que se haga más asequible. La carrera siguiente por ganar es el aprovechamiento productivo de esa tecnología, ¿no? Entonces esa es una tercera consecuencia. El no estar tan rodeados de tecnología y dispositivos no nos preocupaba tanto, la carrera no se estaba perdiendo de esa manera. Ahora es más evidente que se puede perder fácilmente si uno pone al lado una persona que sabe manipular e interactuar mucho mejor con las cosas
o dispositivos, y otra que simplemente de pronto se quedó en comunicarse a través de un teléfono. Sigamos. Y en ese nuevo mundo, pues también aparecen nuevos retos. El reto más grande, uno de los retos más grandes es todo el tema de privacidad y seguridad. Y el ingeniero de sistemas sabe muy bien eso. Hace un tiempo, cuidar la seguridad de una empresa o de una oficina era mucho más fácil. Todos los ataques podían venir, era por el lado de un cliente, o si alguien atacaba directamente al servidor, si había un servidor. Pero ahora los ataques pueden llegar en forma de una USB que alguien llevó, en un smartphone que alguien se conectó, o incluso si empezamos a volver es una oficina inteligente y esos dispositivos se conectan a internet, por ahí también puede haber un tema de seguridad. Entonces el tema de seguridad necesita un balance justo entre tomar las precauciones necesarias para que no pasemos de un mundo medianamente inseguro a uno muy inseguro, sin frenar este avance del ecosistema. Obviamente hay preocupaciones que siempre estarán, hay que tomar decisiones sabias en materia de tecnología, de cuál es el mejor momento para adoptar, porque como saben hay que saber montarse en las curvas de adopción y de costos. Esta mayor computación nos permite hacer más con menos. Si ya hay otros aparaticos haciendo parte de las funciones que yo como ser humano hacía, pues puedo liberarme de esas y hacer otras. Claramente hay un impacto en la productividad y sobre todo, de nuevo, es difícil pensar en el desarrollo de un Smart City, de un Internet de las cosas, si no se está dando un desarrollo del IT como mencionaban ahora, es decir, la capacidad de montar, de hacer desarrollos en materia de analítica de datos es importante. Hay muchos países que ya se han empezado a preguntar por eso y dicen, bueno, en mi país, ¿cuánta gente sabe de analítica de datos? ¿Cuánta gente hay que entienda de este tema de datos no estructurados y todo? Y hay un tema de la educación y el talento humano que definitivamente puede ser un potenciador o un inhibidor de estas cuestiones. Y finalmente, pues, el reto es que, como no estamos migrando hacia el dispositivo universal, y yo soy repetitivo con esa tendencia, si fuéramos al dispositivo universal, pues lo que tenemos que hacer es encontrarle el uso en cada industria. Y aquí lo que necesitamos es desarrollar cities o ecosistemas completos en cada una de las industrias que Intel ve que se están transformando de una manera más grande con la economía de la computación o con la computación creciente, son claramente el transporte, la energía, la salud, la construcción y el retail. El retail se está transformando mucho, la energía, la salud afortunadamente es una de las áreas más promisorias y ahorita no era coincidencia que ahorita hicieran una pregunta en el tema de salud. El solo hecho de que uno ya pueda ingerir una pastilla y ella va a hacer el monitoreo de un examen que podía ser muy doloroso es un avance significativo. Y Perú, por cosas del destino, tiene una gran oportunidad y es que es casi de los únicos países donde quien administra el transporte es a su vez el administrador de las telecomunicaciones y puede aprovechar esa sinergia mucho más rápido que en otros países donde toca hacer unas labores de coordinación mucho mayores. Siguiente. Y al final uno, después de ver todo esto, a veces siempre guarda, estando en países como los nuestros, el escepticismo ¿y el acceso sigue siendo entonces un problema o no? Sí lo es, porque no somos países ricos o con una distribución adecuada al ingreso y hay un problema de acceso a los dispositivos, hay un problema todavía de comprabilidad que, como les mencionaba ahora, pues se debe solucionar en paralelo, porque lo que veíamos ahora es si la tecnología ya existe y en un mundo globalizado otras industrias se transforman y no se transforma la industria del país, pues ahí vamos a tener un rezago productivo, pero a la vez no puede descuidarse el problema básico del acceso, y el acceso al dispositivo más básico de todos es el PC. El acceso al móvil es un tema ya solucionado, hay universalidad
en países como los nuestros. Hay países que todavía tienen ese problema como los países de África, pero en general en países como los nuestros hay universalidad ahí, pero no hay universalidad en el cómputo. La gráfica que tengo aquí es de la encuesta de hogares del INEI y muestra, tiene ordenados por deciles de ingreso a la población peruana, y tenemos pues obviamente que el 10% más pobre prácticamente no tiene acceso hoy a un dispositivo de cómputo. El INEI, al igual que el DANE, por ejemplo, para Colombia, cómputo agrupa tanto computador como tableta, así que no hay la preocupación de que, pero es que no están contando las tabletas, sí están contadas. Y obviamente el decil más rico, pues solo un 20%, 15% no accede, que obviamente eso tiene que ver con el tema de que esa es población o por debajo de los 5 años, todavía no necesita el cómputo, o es población, digamos, ya de mayor longevidad que también puede prescindir del cómputo en determinado momento. Aunque alguien me diría, no, mi abuelita no prescinde del cómputo, me habla por Skype. Bueno, esos son casos aislados, pero generalmente siempre hay no se llega a una universalidad al 100%. Y la gráfica de la derecha lo que muestra es, de nuevo, ¿por qué es importante nunca perder de vista los dispositivos? Porque están estrechamente vinculados al crecimiento de Internet. Si Internet crece, la penetración de dispositivos crece y viceversa. Entonces, es un ciclo virtuoso que no se puede ignorar. Por primera vez, digamos, en Perú estamos viendo proyectos que involucran el estímulo a la demanda, no solo la conectividad, y eso es muy positivo. ¿Y por qué volví? Arranqué como por lo más complejo y 5 dispositivos y no sé qué, y volví a lo más básico, al dispositivo de los años 80. Bueno, pues porque por algún lado hay que empezar, ¿cierto? Eso era prácticamente el mensaje. Ya me dicen que estamos sobre el tiempo, entonces pues les agradezco su atención.